Hola, soy Susana Ullá, trabajo en el Archivo Diocesano de Jerez y en el documento del mes les queremos presentar qué era una capellanía. Una capellanía era una fundación perpetua por la cual una persona separaba de su patrimonio ciertos bienes, tanto inmuebles como muebles, y lo realizaba ante un escribano o ante un notario, presentándolo tanto simplemente como una fundación, podía ser un acto en vida, como una cláusula testamentaria en la que ordenaba exactamente cómo tenía que ser esa capellanía. Por esa fundación se establecían una serie de misas, se decía el lugar donde se tenían que celebrar, cuándo se tenían que celebrar, etc. O también otra serie de cargas espirituales. A cambio, el beneficiario, el capellán, pues tenía que decir esta misa y recibía, con esos bienes, se sacaba una renta con la cual él hacía una congrua. La congrua era ese dinero, ese remanente, para seguir la carrera eclesiástica. Fue uno de los pilares básicos de la economía de la Iglesia, porque esos bienes, en el caso de, que ahora lo explicaremos brevemente, en el caso de las capellanías colativas o eclesiásticas, esos bienes pasaban a ser propiedad de la Iglesia y la Iglesia no podía ni venderlos ni enajenarlos. Y por lo tanto, pues todo ello tenía que tener la aprobación de la autoridad eclesiástica. ¿Cuándo surgen las capellanías? Porque podrán decir ustedes, bueno, sí, pero ¿cuándo? Las capellanías, se conocen la existencia de capellanías desde el siglo V, ya se extienden durante la Baja Edad Media e incluso, para que ustedes se hagan una idea de la importancia que llegaron a tener estas capellanías, en el siglo XIV aparece el primer ordenamiento, las primeras leyes por las que se van a regular estas capellanías, que va a ser el ordenamiento de Alcalá. El ordenamiento de Alcalá manda que las capellanías sean conservadas y que ninguna persona puede ir contra los bienes sobre los cuales se había fundado estas capellanías. En el siglo XVI ya tienen gran importancia, incluso llegan a pasar a las colonias españolas en América, como vamos a ver ahora en el documento que les presentamos, y en el siglo XVII ya es cuando es su época de esplendor, por dos motivos. El primero de ellos es el motivo espiritual, por la mentalidad religiosa de la época, la mentalidad barroca, que buscaba la salvación eterna tanto del donante como de su familia. Y por otro lado, tenemos por el tipo material, por las razones materiales. Con estas rentas hemos dicho que se mantenía al capellán, pero también aquellas personas que no tenían ni por herencia ni por familia posibilidad de tener un mayorazgo, de fundar un mayorazgo, fundar un vínculo, pues podían adquirir un prestigio social y llegar incluso al ennoblecimiento. Se distinguen dos grandes grupos de capellanías, que son las capellanías colativas o eclesiásticas y las laicales. En este caso, en el documento que tenemos aquí, pues es una capellanía, corresponde a una capellanía eclesiástica. ¿En qué consiste una capellanía eclesiástica? Consistía en que, como hemos comentado, el fundador establecía una serie de cargas, una serie de misas por su alma, por la de sus familiares, y a cambio el capellán recibía las rentas de esos bienes. Tenían que ser aprobadas por la Iglesia y, como vemos aquí en este ejemplo, había un tipo que se llamaban colativas de sangre, es decir, el fundador establecía que los capellanes, el primer capellán y los siguientes capellanes pertenecieran a su familia, fueran sus descendientes. Y tenemos muchos ejemplos en los que los descendientes van a opositar, van a pleitear por capellanía. Y para ello nos encontramos con que en los documentos, en el expediente, tenemos árboles genealógicos o partidas de bautismo, partidas de matrimonio, etc. En este caso, este documento corresponde a una capellanía que se funda en 1715.
La capellanía la funda un matrimonio que estaba formado por Martín de la Pera y Cristobalina Rodríguez Valdivieso. Ellos lo fundan en 1715 para su hijo, para que su hijo siga sus estudios, y este expediente en concreto es el segundo expediente que tenemos de esa capellanía. Lo primero que me llamó la atención de este expediente es que aparece una señora Isidora Rodríguez de Valdivieso, una señora viuda, y que es la abuela del opositor, ¿vale? No es de extrañar que aparezca una señora, porque muchas señoras aparecen como patronas, ¿vale? No hemos comentado que los fundadores, que hay tres grandes personajes en las fundaciones de las capellanías. Por un lado es el patrono y el capellán de los que ya hemos hablado, y por otro es el fundador y el capellán, y por último sería el patrono. El patrono es la persona que se va a encargar, es un administrador, tanto de los bienes como de que se cumplan las cargas, y en este caso va a representar a su nieto. El documento me pareció interesante porque aparecen cosidas dos cartas que el nieto dirige a su abuela, y en estas cartas él le explica, él está, como se decía en la época, ausente en Indias, vive en México, aparece en el texto que es vecino de México, y en estas cartas él le explica qué es lo que está haciendo. Entonces podemos ver cómo poco a poco pasan muchos meses entre una carta y otra, como pueden imaginarse, porque tiene que llegar a Indias, en la flota de Indias, y allí en Indias se reparte, etc. Y él nos dice, en la primera carta, dice que ya está bien, que se ha ordenado de epístola, que se ordenó el día 20 de diciembre, estamos a 10 de enero de 1733, que se ordenó de epístola, y que posteriormente en los órdenes de ceniza se ordenará de evangelio. Es decir, vemos cómo poco a poco va subiendo en sus estudios, en su graduación, hasta llegar a convertirse en presbítero. Le comenta también en la primera carta que el 26 de abril tiene previsto cantar su primera misa en un convento femenino, en un convento de monjas, en el que la prelada le va a ayudar y le va a favorecer. Y ya en la última carta que aparece, en la última carta les dice, estamos ya en 2 de septiembre, les dice que ya es sacerdote, dice, ya soy sacerdote, ya sacerdote por la misericordia de Dios, celebré mi primera misa en el convento de San Bernardo, que es en el que la prelada le estaba ayudando, y es muy interesante porque le comenta que escribe muy rápido, porque sale el aviso de la flota diciendo en esas naves, en esos barcos, tiene que salir muy rápido el aviso porque la flota anterior se ha perdido, y que le manda 2 poderes para que tomen en su nombre colación, es decir, para que han presentado todo aquí en el puerto, en el puerto de Santa María, han presentado todo el informe, toda la documentación que hace falta, le han dado en el auto, le han avisado de que ya le van a hacer colación, y entonces pide a su abuela que sí, que le tomen colación, que él va a mandarles en la flota 2 poderes, y aquí además le hace aviso de que si le hacen la colación y le van pagando las misas, pues que una parte de ese dinero quede para la familia, y la otra parte se la envíe con la flota. Entonces, pues por estas razones me ha parecido interesante que presentarles este documento. Espero que les haya gustado.